La Unidad Interna de Protección Civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres te da la más cordial bienvenida. Con esta presentación conocerás las rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos de reunión a utilizar en caso de alguna contingencia. La Unidad Interna de Protección Civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres te da la más cordial bienvenida. Con esta presentación conocerás las rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos de reunión a utilizar en caso de alguna contingencia. El CENAPRED cuenta con 3 puntos de reunión marcados con los números 1, 2 y 3, a los cuales deben dirigirse en caso de ser necesario. Identifica la señalización del auditorio. Las rutas de evacuación te conducirán a los puntos de reunión 1 o 2. El auditorio tiene 4 salidas, 2 al frente, que son de emergencia, y 2 en la parte posterior, que son los accesos por los que ingresaron a este recinto. Con la finalidad de agilizar una evacuación, el auditorio se dividió en 4 zonas, como lo marca la ilustración, tomando en cuenta que la salida más cercana a tu lugar es la que tienes que utilizar. Al escuchar este sonido, los brigadistas de Protección Civil se reunirán. Debes estar alerta sin abandonar tu lugar y esperar instrucciones. Si escuchas una sirena, debes abandonar el inmueble a través de las rutas de evacuación y atender las instrucciones del brigadista. Recuerda, ante una situación de emergencia, conserva la calma. Un brigadista estará cerca de ti. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Muy buenas tardes a todas y a todos, a los que están aquí en el auditorio del CENAPRED y también a los compañeros que nos siguen a través del canal de YouTube de la Secretaría de Gobernación. Vamos a dar inicio a la tertulia de este mes. Nos acompaña, ya está con nosotros el maestro Jorge Sánchez Gómez. Me voy a permitir hacer una breve presentación de su semblanza, un breve currículum. Él es ingeniero civil, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. También es maestro en Ingeniería Sanitaria por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Especialista en el manejo de residuos peligrosos por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA. Actualmente el maestro Sánchez es miembro del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil sobre fenómenos perturbadores de carácter químico y es también director general de Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental, SADCB. En su experiencia profesional, pues ya tiene más de 35 años dedicarse al campo ambiental. También destaca que el maestro ha impartido más de 100 cursos relacionados con el manejo de residuos municipales, diseño de biorrellenos, contaminación del suelo, impacto ambiental, por mencionar algunos, y ha tenido una presencia en países no solamente en México, sino también países como Argentina, Colombia, Bolivia, Cuba, Ecuador, Brasil, Perú. Maestro, es un placer, bienvenido, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bueno, pues buenas tardes. Antes de iniciar, quiero agradecer al Centro Nacional de Prevención de Desastres, pues la invitación que me hace para participar en estos seminarios, en estas tertulias, pues que considero pues son muy importantes, ¿verdad? Porque finalmente están dirigidos a toda la población y se tratan temas de interés que al final, por lo que se busca es que privilegiemos el tema de prevención. Sobre el manejo de los residuos en general y en particular de los residuos peligrosos, pues hay mucho que decir. Yo diría, antes de iniciar como preámbulo, que pues, es un tema nuevo en nuestra legislación. Las primeras normas que surgieron, muchas de ellas todavía están siendo aplicadas en la actualidad,
fueron publicadas oficialmente en 1988, imagínense, ¿no? No tiene mucho tiempo. El reglamento de residuos peligrosos en su primera versión se publicó en ese tiempo, como parte de lo que fue también la primera ley sobre temas ambientales, que fue la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Entonces, finalmente estamos ante un sector con una regulación pues muy reciente, ¿verdad? Y que desde mi punto de vista pues no ha evolucionado como se debe. Bien, en ese sentido, pues miren, con base en esas regulaciones, también debo señalar que por ahí del 2003 apareció la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en donde se estableció pues un marco general de cómo deberíamos de manejar las diferentes categorías o corrientes de residuos, ¿no? Como vemos, esa ley clasifica a los residuos en estas tres categorías, ¿no? Ajá. Aquí están las definiciones, ¿verdad? No las voy a leer, pero lo interesante de esto es que, fíjense, los residuos sólidos urbanos, que como ven, pues son los que se generan en los hogares fundamentalmente, y en algunas otras actividades que generan residuos asimilables a los que se generan en hogares, y también los de la vía pública, son competencia de los ayuntamientos y también de las delegaciones, ahora alcaldías. Luego, los residuos de manejo especial, que son, pues digamos, como los residuos que están entre los residuos sólidos urbanos y los peligrosos. Y aquí está su definición. Y, por ejemplo, son los escombros, los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, los lodos del desasolve, los recortes de las materias primas que se utilizan en diferentes procesos industriales, etcétera, etcétera, las llantas, le corresponden a las entidades estatales, es decir, a los estados. Y después los residuos considerados como peligrosos, que para ello pueden tener una o más de estas características. Ajá. O también pueden contener agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, digamos, y probables daños al ser humano. Así como todo esto, miren, envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados. Aun cuando la norma 052, que es la que establece la clasificación, no los incluye, pero por definición están considerados, ¿no? Y estos le corresponden a la Federación, a la Semarnat en este caso. Bueno, pareciera que todo está bien, ¿verdad? Y que tenemos un ordenamiento adecuado, pero utilizando este diagrama de Venn, pues vemos que las fronteras entre estas categorías se mezclan. Por ejemplo, los residuos sólidos urbanos, antes llamados residuos sólidos municipales. ¿Por qué municipales? No porque fueran exclusiva competencia de los municipios, no, sino porque la situación era que todos los residuos que se generaran en el ámbito de gobernabilidad de los ayuntamientos eran de su competencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solamente eran los urbanos, sino también los generados por todos los demás establecimientos que había ahí, y que a mí me parecía que me parece que es una definición más adecuada que lo que tenemos ahora. Porque en esa categoría de residuos de manejo especial, pues estaban los generados en casa, habitación, y los que ahora llamamos residuos de manejo especial. ¿Ok? ¿Por qué se creó esta división? Bueno, buscando crear un mercado de residuos que pudiera ser regulado por los estados.
Por eso se hizo esta digamos, separación. Sin embargo, ¿qué ha pasado a la fecha? Fíjense, esa ley se publicó en el 2003. ¿Cuántos años tenemos? 15 años, ¿no? Pues ha habido muy poca promoción por parte de los estados para crear infraestructura para estos residuos. ¿Y qué viene ocurriendo? Pues que entonces esos residuos, en el mejor de los casos, llegan a un relleno sanitario, pero finalmente su destino sigue siendo los vertederos de basura. Entonces, que esa división estratégica que se pretendió hacer, pues no ha funcionado, ¿verdad? Y me parece que a futuro así va a seguir siendo. Bueno, pero como vemos, miren, los residuos sólidos urbanos antes municipales se generan en hogares, en servicios y en lo que llamamos el sector informal. Por otro lado, los de manejo especial, pues se generan fundamentalmente en la industria, en los servicios en general, en los comercios, ¿de acuerdo? Y también son residuos sólidos urbanos, pero cuando el generador, que puede ser por ejemplo un centro comercial, ese tipo de residuos se parecen mucho a los que se generan en las casas de habitación. Cuando un centro comercial genera más de 10 toneladas, aunque genera residuos asimilables a los urbanos por ser un gran generador de estos residuos, pues ya se le clasifica como residuos de manejo especial. ¿De acuerdo? Y luego también tenemos una clasificación, hay instalaciones que requieren plan de manejo y otros no, dependiendo de sus especificidades. Y luego los residuos peligrosos, pues normalmente se generan en la industria, en los servicios, la informalidad y en la actualidad incluso ya en los hogares. Ya la generación de residuos peligrosos en hogares se está incrementando y pues claro, pues miren, básicamente todos los productos de limpieza que se utilizan para la jardinería, los electrónicos, los fármacos, etcétera, etcétera, están incrementando ese porcentaje, ¿no? Entonces, pues es bien difícil hacer esta clasificación porque prácticamente cualquier generador genera estos tres tipos de residuos. Y aquí viene el primer reto, ¿verdad? Porque fíjense en esta definición. Dice que los residuos sólidos urbanos también son aquellos que se generan en la vía pública, ¿verdad? Y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos. ¿Y qué ocurre en nuestras ciudades? Que mucha gente vierte en la vía pública escombro, que es un residuo de manejo especial, colchones, ¿no? Su homenaje de casa que ya no le sirve. Entonces ahí viene el primer problema, ¿no? La municipalidad, que es la responsable de los residuos sólidos urbanos, pues tiene que atender también los residuos de manejo especial que en teoría le corresponden a los estados. Solo por citarles un ejemplo, ¿no? Bien, entonces, pues así está la complejidad en cuanto al manejo de nuestros residuos a partir de la clasificación. Bien, algunos datos interesantes de generación, miren. Fíjense, según estos autores, en el 2012, tan solo de residuos sólidos urbanos, andábamos sobre una generación de 1.300 millones de toneladas al año. O sea, es difícil imaginársela, ¿no? Es una cantidad enorme y que probablemente en el 2025 se incremente a 2.200. O sea, pues un 80% más. Y si esa es la tendencia, pues ¿qué va a pasar en el 2050 y más adelante, ¿no? Y esta es la aportación de cada una de las regiones del planeta, ¿no? Nosotros estamos aquí, aportamos un 12%. Pero de ese 12%, pues México y Brasil más o menos aportan el 50%. O sea, estamos dentro de los países con un alto índice de generación de estos residuos en nuestra región. Bueno,
Lo que también les puedo decir aquí al respecto es que no hay cifras concluyentes sobre los 3 tipos o 3 categorías de residuos que he mencionado. Ajá. Y basta con que veamos esos comentarios que ahí están en la imagen. Por ejemplo, miren, el diagnóstico básico para la gestión de residuos sólidos del 2012 del INEX establecía una generación anual de casi 38 millones de toneladas, que nos da una generación per cápita de poquito más de 800 gramos por habitante día. Y sin embargo, el informe de la situación del medio ambiente en México de la Semarnat para el 2015 nos decía, fíjense que 3 años después de este dato, estábamos en 53 millones, 16 millones más. En 3 años, pues es como difícil creerlo, ¿no? Por otro lado, pues de acuerdo, esto nos da un índice de generación por persona de 1.2 contra los 852. Bueno, probablemente, según estimaciones propias, andamos generando unas 80 millones de toneladas de residuos urbanos de manejo especial y peligrosos, porque son muchísimos, ¿verdad? O sea, prácticamente tenemos inundado al país de vertederos y que ese es el problema. Hay sitios a donde siguen llegando estos 3 tipos de residuos, ¿no? ¿Por qué? Pues por falta de una regulación adecuada, precisa. Y aquí otro ejemplo. Finalmente, la LGPIR, con esa definición, le entrega y le da la tutela del manejo de los residuos a los municipios, de los residuos sólidos urbanos. Y la Constitución Política también en el 115 le dice con toda claridad que los municipios son responsables de los servicios de limpia. Bueno, y como siempre se los comento en estas charlas, ¿cuándo han visto ustedes que el área de ecología o de medio ambiente de un municipio sancione al área de servicios de ese mismo municipio porque está llevando de manera inadecuada el servicio de disposición final? Nunca. Y nunca va a suceder, ¿verdad? Mientras siga esta situación así. Entonces, a mí me parece que es necesario y oportuno en estos tiempos, y más ahora que estamos por el inicio de una nueva gestión gubernamental, que hagamos algo al respecto, porque finalmente no hay rendición de cuentas. Por ejemplo, no hay responsabilidades sobre este tipo de cosas, y por eso es que desde mi punto de vista, ningún sitio de disposición final del país cumple la normatividad, específicamente la norma 083, que es la que regula los sitios de disposición final. Bueno, regresando al tema, ya que estamos con los residuos peligrosos, pues probablemente andamos sobre las 80 millones de toneladas, exceptuando los residuos de la minería, de la agricultura y evidentemente los nucleares, ¿no? Que esta normativa no aplica. Si los incluyéramos, sería una cantidad muchísimo mayor todavía. Bueno, la mayor parte de los residuos peligrosos pues son generados por el sector productivo, aunque también los generamos en hogares, en establecimientos y comercios en tasas menores. Se puede decir que la mayor parte los genera el sector productivo. Bueno, ¿y cuál ha sido la evolución del sector productivo? Bueno, pues como dice ahí, miren, hasta hace 5 décadas, prácticamente no había ningún criterio ambiental en el sector productivo e industrial, ¿no? Ni en materia de agua, ni en materia de emisiones al ambiente, y mucho menos en residuos. Ajá.
Se estima que en esta década estos efectos se incrementaron conforme la industria se fue recomponiendo. Es decir, empezaron a incrementarse ciertas ramas y ciertas tecnologías, sobre todo en la manufactura, de la química, de la petroquímica. Ajá. Y siempre con la percepción, pues, de que nuestros recursos eran infinitos, ¿verdad? Y que podíamos explotarlos también infinitamente. No había restricciones de ninguna manera. Bueno, yo recuerdo todavía que allá por los 70 había una comisión, fíjense, había una comisión de deforestación que se dedicaba a desforestar en la década de los 70. Y su función era eso, arrasar con los bosques. Bueno, ¿qué sucede? Pues que además de esto, la política de precios bajos para los energéticos, que durante muchísimo tiempo tuvimos en este país, ¿qué provocó? Pues un dispendio y que se deformara todo el mercado de precios, porque finalmente lo que nosotros recibíamos como un bien, pues lo recibíamos a un costo que no era el real. Y obviamente eso no nos permitía tampoco competir en el extranjero. Entonces, ¿qué sucedió? Pues empezó a crecer una industria yo le llamaría, ¿verdad? Sin ningún ánimo ofensivo, pues depredadora y buscando el consumismo por sobre todas las cosas. Y eso hizo pues que también nuestra sociedad pues fuera lo que todavía somos actualmente, ¿no? Una sociedad depredadora y consumista. Bueno, después vino ya una apertura hacia el exterior, ¿verdad? Pues esto empezó a crear un cambio en los procesos productivos. ¿Por qué? Porque el Estado ya no intervenía tanto como antes. Y al ya no intervenir tanto, pues empezó a liberarse, sobre todo el costo de los energéticos, ¿no? Y esto empezó a generar una desaceleración, a tal grado que a fines de la década de los 80 de la centuria anterior, el grado de industrialización era menor que 10 años antes. ¿Por qué? Pues porque muchas industrias cerraron, ¿no? Ya no fueron tan competitivas. Y justamente aquí es cuando viene la apertura y viene el Tratado de Libre Comercio. ¿Y quiénes sobrevivieron? Pues sobre todo aquellas industrias que empezaron a tener una visión hacia el exterior, ¿no? A exportar. Y eso fue lo que de alguna manera trajo la reconversión de la industria. ¿Por qué? Porque justamente a raíz del TLC fue que se empezaron a crear normas ambientales en nuestro país. Normas para las emisiones al ambiente, para el agua, para los residuos, obviamente. Y eso trajo, por lo tanto, pues un comportamiento distinto de la industria. Aparte que la industria también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? De tal suerte que, miren, prácticamente en los últimos 20 años el sector productivo se ha reconfigurado enormemente, ¿no? Por ejemplo, las ramas que más han crecido básicamente es la automotriz y la alimentaria. Son las más importantes. Estas se han mantenido más o menos, miren, la química, procesamiento de plásticos, productos metálicos. En cambio, la industria textil, la industria del petróleo, se ha minimizado enormemente. Bien, durante todo este tiempo, pues la industria ha generado residuos, y ha generado residuos de diferentes características, justamente en función de sus procesos y de las materias primas que utiliza. De hecho, ¿qué son los residuos en general y particularmente los peligrosos? Pues fíjense, son materias primas que no han sido aprovechadas convenientemente. Y eso es uno de los objetivos que ha buscado la industria últimamente, tratar de que esos recortes, por decirlo así, esos desechos,
puedan ser reaprovechados, ¿no? Bueno, ahora bien, el sector productivo, pues de algún modo ha sido un bastión importante para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Como aquí lo vemos. Pues ha favorecido el surgimiento de un sector de servicios, y yo diría que incluso de la clase media. Recuerden que después de la revolución prácticamente no existía clase media, y es cuando viene la industrialización de nuestro país. Ajá. Ha tenido un papel protagónico en el desarrollo económico y social de nuestro país, por lo que les mencionaba. Y esto, ¿no?, ha sido un factor fundamental para la generación de riqueza, empleos y de incorporar a la mano de obra especializada, que eso es lo que hay que buscar, a sectores modernos de la economía. Este es el crecimiento del Producto Interno Bruto, fíjense, entre el 2007 y 2018. Andamos sobre los 18,000 millones de pesos, más o menos en el primer tercio del 2018. De esto, el 65% lo aporta el sector productivo, o como le llaman, el sector terciario, ¿no? Entonces, pues es importantísimo que este sector económico pues se comporte también ambientalmente en forma adecuada, para que siga siendo más productivo, o al menos así deberíamos de verlo. Y de promover, a mí me parece, el mejor cumplimiento de las normas ambientales y el de crear nuevas infraestructuras con estas tendencias, ¿no? Bueno, pero también el sector productivo pues hace esto, miren. Utiliza materias primas, energía, capital y trabajo humano para generar bienes socialmente, pues digamos, deseables, adecuados, pero sus procesos productivos arrojan al ambiente subproductos indeseables, todavía, ¿no? Aun cuando ha evolucionado la industria, para los cuales no hay precios positivos ni mercados. Es decir, hay residuos que difícilmente los vamos a poder colocar, ahora que está tan en boga lo de la economía circular, los vamos a poder colocar en otro sector. Merecen ser tratados eficientemente y ya. Ajá. Y obviamente pues no es un precio positivo, de hecho muchos generadores consideran como un gasto inoportuno, ¿no?, tener que contratar a una empresa para que le maneje sus residuos, digamos, profesionalmente. Bueno, a mí me parece que dentro de todas estas externalidades, como le llaman los economistas, pues son importantes, pero particularmente estos, por los daños que pueden generar. Bueno, como ya decíamos, ¿no?, en este sector genera algo de residuos urbanos, una buena cantidad de residuos de manejo especial y casi todos los RPs. Pero dentro de los RPs hay una gran diversidad y heterogeneidad. O sea, no es como en el caso de los residuos sólidos urbanos, ¿no?, que los podemos clasificar en papel y cartón, plásticos, materia orgánica. Aquí no. Depende mucho de la materia prima que se utiliza, del proceso, incluso entre dos empresas que se dedican a lo mismo, puede haber grandes diferencias. Y esa heterogeneidad a mí me parece que es uno de los grandes problemas para tener un manejo adecuado de estos residuos. ¿Ok? Y obviamente pues todo lo que viene, ¿no?, lo que debe de hacerse. Los criterios para su clasificación, para su almacenamiento, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los residuos peligrosos pues pueden ser identificados o clasificados a partir de su estado físico, su composición química, su descripción genérica, si son aguas, veredas, lubricantes, colas, disolventes, todo esto que ven aquí, ¿no? Y dependiendo del volumen de generación y de su concentración, sobre todo de los compuestos, digamos, tóxicos, pues pueden ser más peligrosos o menos peligrosos o más dañinos, y obviamente también dependiendo del entorno donde son manejados.
Por ejemplo, miren, si a un vertedero de basura, a un relleno sanitario, llegan lodos de la metalurgia, de la metalmecánica, y son dispuestos ahí, incorrectamente y muchas veces clandestinamente, los metales pesados presentes en estos desechos, en esas condiciones, con pHs bajos, se solubilizan. Y al solubilizarse adquieren una movilidad mayor y se crea una condición para que tengan una mayor biodisponibilidad, es decir, para que los seres vivos puedan ser penetrados por ellos, ¿no? Entonces, si esos residuos estuvieran en otro lado, pues no generarían ese daño, ¿no? Entonces, incluso un residuo con una concentración baja de metales pesados puede ser sumamente dañino si es que es llevado a este tipo de sitios. Bien, ahora, entrando un poquito en las cifras oficiales, ¿no? Miren, esas cifras son cifras, digámoslo así, oficiales, ¿verdad? Y reportan la generación en este periodo. Es decir, del 2004 al 2009 se tenía pues, un inventario de 1.7 millones de toneladas al año. Es lo que se acumuló pues en ese periodo. ¿Y quiénes lo generaron? 50 y tantas mil empresas, ¿no? Ya para el 2014 se había incrementado a 2.20 millones de toneladas al año. Y las empresas que reportaron haberlas generado, pues casi se había duplicado. Ajá. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué nos está diciendo este cuadro? Pues lo que nos está diciendo es que quiere decir que entonces nuestros indicadores oficiales pues son solamente de aquellos que reportan, que no necesariamente son todos. Ajá. ¿Ustedes saben cuántas unidades económicas hay en el país? El INEGI tiene un registro de unidades económicas donde están pues prácticamente pues todos los que ofrecen un servicio o realizan alguna actividad, como puede ser comercios al por mayor, al por menor, industrias de todas las ramas. Bueno, tan solo en la Ciudad de México estamos hablando de más de 200,000 unidades económicas. Y aquí nos dicen que solamente 93,000 son las que tenemos contabilizadas, ¿no? Bueno, por otro lado, fíjense, este gráfico va ligado al anterior y aquí nos están diciendo quiénes fueron las ramas industriales que aportaron esa cantidad de residuos. Y vemos, como dice el texto, que aparentemente la industria química fue la mayor aportante, con casi el 16%, la automotriz con el 14%, la metalurgia con el 14% también, y finalmente el petróleo y la petroquímica con el 10%. Pero pues hay como que la información no concuerda con el crecimiento que ha tenido el país últimamente. La industria automotriz ha crecido enormemente. Muchos de los residuos que genera la industria automotriz pues siguen llegando, como les dije, a sitios de disposición final inadecuados y por lo tanto deberíamos de esperar pues, una mayor generación que esta, que se sitúa aquí. De hecho, la industria química, como veíamos anteriormente, pues es una industria que se ha mantenido, pero no ha crecido, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente esto ratifica pues que los indicadores que se reportan pues son indicadores solamente de aquellos que están reportando su información. Bueno, y a manera de contrastar ese dato, fíjense,
En el 2000, en 1994, ajá, sí, aquí está lo que les decía, ¿no? Que se obtienen básicamente los reportes que le presentan a la Semarnat. ¿Ok? Otro punto importante, les comentaba yo que los residuos peligrosos se pueden clasificar también en función de su estado, ¿no? Y pareciera, cuando ustedes revisan los registros de quienes reportan, pareciera que son puros sólidos. Por ahí a veces les reportan lodos, pero hay una gran cantidad de líquidos residuales con características peligrosas por la presencia de metales que no están incluidos ahí, y mucho menos en los registros que se presentan, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues, no lo puedo asegurar, pero es probable que las cifras oficiales no tengan relación con los inventarios realizados a partir de consideraciones como el valor de la producción industrial, que a mí me parece que sería mucho más preciso. Bueno, y si no, pues miren, vean esto. Fíjense, en 1994, el extinto Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat, ¿cuándo se creó la Semarnat? Sin incluir a los residuos peligrosos que genera la minería, la agricultura y el sector de los servicios, hablaba de 8 millones de toneladas en ese tiempo, ¿no? Posteriormente, el Departamento de Economía de la UCLA, tratando más o menos de estandarizar los datos de generación entre el estado de California, los Estados Unidos y México, hizo un estudio muy interesante. Lo que hizo fue sacar unos índices de contaminación o de intensidad de contaminación, que son estos que están aquí abajo, para cada uno de los países. Evidentemente estos índices se desagregan también para cada una de las ramas industriales. ¿En función de qué? Pues muy simple, miren, de lo que reportaban como materia prima y de lo que reportaban también como producto terminado. ¿Qué quería decir? Que la diferencia entre estas cifras se quedaba por ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Pues como residuos. Entonces, a partir de ahí, encontraron estos valores, los aplicaron a cada uno de los sectores o ramas industriales y llegaron a este inventario. Esto fue en el 98, 4 años después. Según esto, nuestro país pues generaba un poquito más de 10 millones de toneladas. Y vean los índices de intensidad de contaminación. Bueno, esto es 0.0457 toneladas por cada $1,000,000 de producción bruta. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense, bueno, pues si el estado de California tenía una industria más limpia, puesto que su índice de intensidad de contaminación pues era mucho más bajo, ¿no? Pero que en términos generales en el resto de Estados Unidos, su índice de intensidad de contaminación incluso sobrepasaba al de nuestro país, ¿no? ¿Por qué razón? Por lo mismo que nos pasó, por el sobreproteccionismo del gobierno de Estados Unidos hacia su industria, ¿no? En este caso California no, porque como saben, pues es un estado con unas regulaciones a nivel mundial sumamente exigentes y por eso es que difiere tanto de los índices para México y para el resto de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué era lo que consideraban, consideraron en ese estudio como corrientes de residuos peligrosos? Los que ustedes ven aquí, miren, 18 corrientes donde están clasificados todos estos. Y
vale la pena ubicarnos entre la corriente P2 y P7. Y también, por ejemplo, el P10. ¿Qué son finalmente? Residuos en estado líquido, que normalmente nuestra normatividad no está considerando. ¿De acuerdo? Según mi experiencia también, la mayor cantidad o los principales residuos peligrosos que se generan en nuestro país son estos, miren. Y entre estos pues, hay una buena cantidad de residuos en estado líquido. Bueno, reiterando lo que ya señalaba, considerando que las características propias de las diferentes corrientes de RPs, en la tabla, en la que viene más adelante, se está presentando una distribución, yo le llamaría como una distribución sustentable en cuanto a las tecnologías que deberían de aplicarse a ese tipo de residuos. ¿Ok? Y ahorita regresamos al segundo párrafo. Aquí están los 10 millones de toneladas. Ajá. Aquí están las diferentes corrientes. Y aquí están las tecnologías que podríamos aplicar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, recuperación de metales, pues en la corriente P3, ¿verdad? Porque son líquidos que tienen en su composición un porcentaje importante de metales que se pudieran recuperar. Después, recuperación de solventes en estas tres corrientes, por lo mismo, ¿no? Este es otro tipo de recuperación ya con procesos químicos más desarrollados. Incineración, podríamos tener el P1, recuerden que eran embalajes, y algunos otros de estas corrientes. Recuperación de energía, ¿qué quiere decir eso? Pues que son residuos con un valor calórico interesante, que no nada más hay que incinerarlos, sino recuperar el valor energético que tienen. Tratamiento acuoso, miren, justamente las corrientes que les decía, ¿no? Tratamiento de lodos, estabilización, otros tratamientos ya muy específicos y disposición final. Y de aquí resalta pues que el tratamiento acuoso prácticamente es el 50% o más de los residuos que generamos. Y que a disposición final debería de ir pues el 10% más o menos. Bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo en nuestro país en la actualidad? No creo que esté ocurriendo esto que estamos aquí mostrando, ¿verdad? Algunas reflexiones, ¿no?, con relación a lo que estoy comentando. Primero, esto, ¿no?, que ya se los he mencionado, se los he reiterado en ocasiones en esta exposición. La infraestructura para el control de los residuos peligrosos en el año del 98, fíjense, hace 20 años, era tan solo de 50 instalaciones de residuos peligrosos, de todo tipo, incineración, tratamiento, reciclaje, confinamiento. De hecho, el confinamiento era el que recibía una mayor cantidad de ese tipo de residuos. En ese tiempo operaba el confinamiento de Mina Nuevo León, que todavía existe, y llegaba más o menos como 1 millón de toneladas al año de ese tipo de residuos, ¿no? Actualmente llega menos. Y la capacidad instalada de esas 50 industrias andaba por los 3 millones de toneladas al año aproximadamente. ¿Ok? En la actualidad, si ustedes entran a la página de la Semarnat y abren ahí la parte donde viene, la opción donde vienen las empresas que están autorizadas, pues es una lista enorme,
con 15 divisiones o categorías. Por ejemplo, están las empresas que incineran, las empresas que hacen recolección, que acopian, que hacen confinamiento, las plantas cementeras que están autorizadas para recibir residuos peligrosos, en fin, son 15 y son muchísimas, ¿no? Ya nada que ver con las 50 que había hace 20 años. Bueno, pues si sumáramos la capacidad instalada autorizada, es arriba de 10 millones de toneladas. Entonces, ¿cómo es posible que los indicadores nos señalen que la generación es como de 2.4 millones de toneladas al año, cuando en realidad tenemos una infraestructura que es 5 o 6 veces mayor que eso? Algo no checa, ¿verdad? Bueno, esto es importante, ¿no? Entonces, dada una oferta tan amplia de servicios, debe existir un considerable mercado que no se refleje en esos inventarios. Bueno, esas diferencias, como ya lo mencioné, creo que podemos atribuirlas a problemas de reporte y registro. No se está reportando todo lo que se genera. A la exclusión de importantes corrientes de residuos peligrosos, como lodos o líquidos residuales, a la exclusión de residuos peligrosos generados por el sector informal. Hay una cantidad enorme también que no se reporta. Talleres, por ejemplo, muchísimos talleres de metal mecánica, ¿no?, que existen prácticamente en todas las colonias, pues eso no se reporta. Y eso va al drenaje. Y también a la disposición de residuos peligrosos, como ya les dije, en el mejor de los casos, en rellenos sanitarios, ¿verdad? Porque pues muchos van a tiraderos. Bien, ok, hay que mencionar también que solamente tenemos 3 confinamientos de residuos peligrosos. Y hasta hace, yo creo que 10 años, era el único, el de Mina, Nuevo León. Ahora hay otros 2 en el estado de Coahuila. Pero prácticamente están pues en el mismo paralelo que el de Mina. O sea, por ejemplo, para los generadores de residuos que deben de ser confinados, que están en el sureste, que están en Tabasco, que están en Veracruz, que están en Campeche, pues el trasiego es larguísimo. Y a mí me parece que también tenemos que pensar en eso, ¿no? El trasiego de los residuos, ¿qué nos genera? Mayor exposición, mayor riesgo, evidentemente mayor probabilidad de accidentes. Si tenemos accidentes con los transportes de sustancias químicas, pues también podemos tenerlos con esto. Pero no nada más eso, pensemos en la huella de carbono, o sea, la cantidad de gases que se lanzan a la atmósfera por el trasiego tan largo, pues es algo que también nos debe de preocupar. Bueno, ha habido muchos intentos, con muchos quiero decir, por lo menos que yo tengo identificados, unos 7 más, que han fracasado. ¿Y por qué han fracasado? Aquí le quise poner por cuestiones políticas, ¿verdad? Pero en realidad es porque normalmente, porque miren, yo creo que de hoy en adelante, en nuestras evaluaciones de impacto ambiental, no deben ser exclusivamente de los aspectos ambientales. Tenemos que atender el mandato de la sustentabilidad, que dice que debe haber un equilibrio entre la cuestión social, económica y ambiental. Entonces, una evaluación de una infraestructura de ese tipo debe ir más allá de la parte ambiental, debe tomar en cuenta la parte social y obviamente la parte económica. Casi todos han fracasado por cuestiones sociales, por oposición de las poblaciones cercanas. Y a veces con razón, porque en un momento dado, como ellos se hacen llamar, ¿no?, propietarios de la tierra, bueno, podrían ser considerados como socios de esas iniciativas. Y jamás se ha hecho eso. A mí me parece que en la medida que empecemos a considerar estas cosas,
podemos ir cambiando esa leyenda negra de que es imposible poner un confinamiento de residuos peligrosos en México. Bueno, el tema que está de actualidad en el aeropuerto, ¿no? O sea, al final, ¿por qué se canceló? Pues por una decisión política. Y una decisión política, ¿por qué? Porque no fue considerado el tema social de las poblaciones que están en el entorno. Aun cuando en el 2000, cuando vino el intento en tiempos del presidente Fox, ya se habían manifestado. A mí me parece que el principal problema del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, creo que fue ese, no haber sido concebido, hecho, analizado, considerando no nada más las cuestiones ambientales, ¿no?, sino económicas y sobre todo sociales. Bueno, ok, entonces fíjense, en lugar de haber desarrollado infraestructura sustentable, cuando hablo de sustentable es en función de la vocación de los residuos, o sea, se privilegió la utilización excesiva de instalaciones cementeras y de confinamientos con todas las prácticas nocivas que esto lleva, además del monopolio. Miren, en 1900, ¿qué fue? 96, 97, nació un programa muy interesante que se llamó el programa de combustibles alternos en hornos cementeros. Ese programa buscaba, aprovechando las temperaturas que se dan en un horno cementero, ¿no?, que le llaman digestivos, de más de 3000 grados centígrados para fabricar el clinker, pues se vio la posibilidad de llevar ahí materiales que tuvieran un poder calorífico interesante, como los aceites gastados. Los aceites gastados, ¿qué pasaba antes de eso? Se tiraban al drenaje, ¿verdad?, directamente. Entonces, con ese programa se pudo cambiar las prácticas y tanto los aceites como las llantas se canalizaron, porque las llantas también tienen un poder calorífico muy alto, se canalizaron a los hornos cementeros. Previo, fíjense, 2 años de monitoreo ambiental para estar midiendo las emisiones que se tenían. Y de ahí surgieron normas importantes. Por ejemplo, si una cementera pretendía quemar aceites gastados, debía de comprobar ante la Semarnat, se le daba la autorización, pero debía de comprobar que en la composición de estos aceites no se tuviera más del 20% de sólidos, yo no recuerdo si el 15 o 20% de humedad, 2 o 3% de cloro y nada de mercurio, porque como saben el mercurio pues es un metal volátil, ¿no?, que se escapa. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Se desvirtuó. Ahora reciben hasta decomisos de ropa, ¿no? Y no nada más eso. Muchos municipios han sido engañados, porque esa es la palabra, han sido engañados diciendo que su basura, pues que ya basta de los rellenos sanitarios, ¿verdad?, que ni siquiera hemos llegado a tener rellenos sanitarios, que ya basta de rellenos, que mejor su basura la manden a una cementera. No puede ser eso, la basura no tiene el poder calorífico. En todo caso sí podríamos mandar algo, pero todo lo que sea combustible, por ejemplo todos los plásticos, ciertos polímeros que no son reciclables, es decir, que no tienen un valor comercial útil, como el PET, ¿verdad?, que ese sí se puede reciclar, pues sí podrían ir a una cementera, pero no todos. Entonces, este sistema, esta estrategia, esta iniciativa, pues tan interesante, a mí me parece que se ha prostituido, ¿no? Y ahora, vamos a llamarle la mayor cantidad de los residuos que se generan en nuestro país, o van a estos 3 confinamientos, o van a los hornos cementeros, cuando no es lo adecuado. Bueno, lo que tenemos que hacer finalmente, creo yo, pues es crear
un mejor esquema en cuanto al tipo de tecnologías para el manejo de estos residuos, para crear una, pues como dice aquí, ¿no?, una verdadera competencia profesional y no seguir en esta situación que a la larga a mí me parece que está generando y va a generar más problemas, ¿no? Bueno, otro tema importante, miren, la distribución geográfica de la infraestructura. Ahorita vamos a ver al final un mapa de cómo estamos y sucede que zonas donde tenemos una alta generación de residuos peligrosos, pues tienen los sitios de confinamiento, de tratamiento muy lejos. Ajá. ¿Por qué razón? Bueno, pues hay una lógica, ¿no? Por ejemplo, el origen de ese desequilibrio, como aquí dice, es porque la industria química y petroquímica, que al final era el gran motor de nuestro país durante muchos años, y obviamente las ramas asociadas, pues fueron las demandantes de esta infraestructura y se empezaron a crear justamente cerca de ellas. Pero ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido una reconversión, como veíamos, y entonces esas instalaciones se han quedado ahí, ¿verdad?, pero alejadas de las zonas donde hay mayor generación. ¿Y cuáles son las zonas de mayor generación actualmente? La frontera norte. La industria maquiladora ha crecido enormemente, ¿no?, justamente a raíz del TLC. Ajá, y va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque ahora con estos ajustes de Trump, ¿ustedes creen que le establecieron al nuevo TLC, que le va a convenir a una empresa seguirse quedando al centro del país? No, se va a mudar a la frontera. Y entonces, si de por sí ahorita la frontera es una zona de alta generación de residuos peligrosos, pues a futuro va a ser mucho mayor. Otra zona importante, el corredor Querétaro-Aguascalientes-San Luis, ese corredor donde se están asentando muchísimas industrias automotrices y aeroespaciales, como le dicen a esa nueva rama, y todas las demás actividades, está creciendo enormemente. Ahora, agréguenle pues ya la propia actividad de la curtiembre que ya existe ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, en esas zonas, pues no tenemos instalaciones cercanas. Entonces va a generar un nuevo reto también eso. ¿Cómo acercar esas instalaciones a las zonas donde se generan? Que creo yo que va a ser uno de los principales retos a futuro. Bien, bueno, pues esto al final a mí me parece que si pudiéramos enfrentar este reto y reconvertirlo, pues lo que nos va a crear es que tengamos una industria más competitiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente los costos de traslado y de aprovechamiento pues van a reducirse. Y eso va a traer ventajas para la industria. Entonces también tenemos que pensar en ello. Bien, miren, y ya con esto concluyo mi charla. Miren, ese mapa tiene, como les decía, si ustedes entran a la página de la Semarnat, hay como 15 rubros, ¿no? Incluso está la exportación de bifenilos policlorados, las empresas autorizadas para remediación de suelos, las que hacen acopio, las que se dedican al tratamiento de los biológicos infecciosos, en fin. Pero estas 7, son 7, 2, 4, 6, 7, estas 7 corrientes reúnen la mayor cantidad, sobre todo en capacidad instalada, de establecimientos para manejar ERPs. ¿Ok? Y fíjense dónde están. En la parte central, donde no necesariamente tenemos la mayor generación de residuos. Los confinamientos que les decía, pues bueno, aquí está, en esta manchita, y aquí están los otros dos de Coahuila.
Entonces, fíjense, mover los residuos desde aquí, bueno, en línea recta, pues serían más de 2,000 kilómetros, pero es mucho más que eso, tomando la trayectoria de las rutas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es, a mí me parece que uno de los temas más importantes, ¿cómo hacer para que las instalaciones que se han creado, así como ha mudado y ha evolucionado la industria, pues también lo hagan? Porque ¿saben qué es lo que está pasando? Lo que sucede actualmente, las empresas que tienen el control del mercado más importante de los residuos peligrosos en este país, lo que están haciendo es poner centros de acopio en diferentes lugares, por ejemplo en Guanajuato, bueno, en el estado de Guanajuato me refiero, donde tenemos ya cantidades importantes de residuos peligrosos por el hecho de que ha detonado la industria automotriz. Ponen centros de acopio, ahí se los reciben, y ya que han consolidado algún embarque importante, lo mandan o a una cementera cercana o a los confinamientos que están en el norte. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que ese concepto tan simple como es un centro de acopio, lo único que está haciendo es fortalecer ese monopolio. Entonces, ¿no les parece que una política para el manejo de los RP sería pues ya tratar de reducir ese tipo de autorizaciones para centros de acopio y mejor promover autorizaciones de tratamientos en forma? Hay empresas que en realidad quieren invertir, pero obviamente pues requieren también de certeza. Certeza jurídica, ¿verdad? Certeza política, y ese es nuestro problema que vamos a tener que estar atendiendo en adelante. Porque de otra forma yo creo que vamos a seguir manteniendo este esquema, que no es el adecuado, y con ello, pues los problemas ambientales y los problemas que ya señalaba por el trasiego de residuos a través de toda la República, ¿no? Y los riesgos que conlleva. Aquí en nuestro comité científico analizamos mucho los accidentes, por ejemplo, que se dan en las rutas de transporte con sustancias químicas, y yo preguntaría, ¿y qué pasa con los residuos peligrosos, no? O sea, yo creo que está enmascarado eso y que no, pareciera que no existe, pero lo que creo yo es que no se están registrando. Porque como no son sustancias químicas, no entran a esta clasificación. Bueno, pues aquí dejo mi charla, no sé si tengan algún comentario o aclaración. Y muchas gracias por su atención. Gracias, maestro. Vamos a recibir algunas preguntas, tenemos todavía unos minutitos de tiempo antes de concluir. Les recuerdo que hay unas boletitas para que puedan hacer uso de ellas y nos pasen sus preguntas, ya tenemos algunas. Si fuera tan gentil y claro, le pasamos las preguntas aquí arriba, por favor, claro que sí, para que pueda estar también más cómodo. Sí. Por aquí, por favor. Gracias. Le voy pasando mientras. Esta pregunta de Fernando Chávez, ¿qué opina de los residuos generados por el proceso de fracking? Bueno, pues que es una nueva corriente, ¿no? Que no está considerada ni dentro de lo que podríamos llamarle, que podría encajar en los residuos de manejo especial, ni en los residuos peligrosos, ¿no? Y que pues es una llamada de atención para que lo incluyamos en la normatividad. Ahorita están haciendo la adecuación de la norma 161 de residuos de manejo especial, pues es un buen momento para ver qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Y sobre todo, como les decía, ¿cuál es la mejor tecnología para su manejo? Y tratar de acercarla
a donde se van a generar. Eso y creo yo que debería ser una política que debemos estar trabajando ya. Dice Oscar López, en cuanto a residuos peligrosos, México, ¿qué nivel de cumplimiento tiene? Comparativamente con los países desarrollados, por ejemplo, y bueno, no está. Bueno, pues ya vimos, ¿no? Si consideramos nosotros que solamente de un estimado probable de unas 8 o 10 millones de toneladas, pues solamente están cumpliendo 90 y tantos mil empresas que son las responsables de la generación de 2 millones, pues yo creo que nuestro cumplimiento no es nada comparable con lo que ocurre en otros países, ¿no? Donde en realidad este tema pues es fundamental. Entonces, también creo que es oportuno, por lo tanto, hacer una revisión de la normatividad que aplica actualmente. El reglamento de residuos peligrosos no ha sido modificado hace muchísimo tiempo y es un instrumento regulatorio muy importante para tratar de cambiar no nada más las prácticas, sino la estrategia. Creo yo, y esto me parece que no es algo nuevo, creo yo que lo que tenemos que buscar es desarrollar y promover infraestructura sustentable. Y las instituciones de gobierno, me refiero específicamente a quienes dan las autorizaciones, tanto a nivel del Estado como del municipio y obviamente a nivel federal, no deben ser entidades que solamente evalúen el impacto y firmen. No. Tienen que hacer evaluaciones más profundas, como mencioné, pero sobre todo tienen que ser promotoras de infraestructura. Si no, ¿quién lo va a hacer? Bueno, ¿cómo se garantiza que un relleno sanitario no contenga residuos peligrosos? ¿Y quién debe supervisar ese proceso? Bueno, pues la verdad, pues interesante, un reto. La norma 083, que es la norma que establece las regulaciones en materia de sitios de disposición final de residuos sólidos sobranos y de manejo especial, no de peligrosos, ¿verdad? Por eso la pregunta. Dice que quien opere el sitio debe tener procedimientos perfectamente bien definidos y verificables para identificar estos residuos y que no ingresen, ¿verdad? Sin embargo, aquí creo que tenemos una gran falla, ¿no? Porque y sin ánimo de denudar, ¿no?, a quienes tienen este tipo de sitios de disposición final. El problema es que la parte ambiental es la que menos importa. Es en serio. O sea, nos preocupamos más porque la basura quede cubierta todos los días, pero si ustedes llegan y piden, oye, a ver, muéstrame tu programa de monitoreo ambiental, muy pocos rellenos son los que lo llevan, ¿no? Entonces, ya aquí también otro punto y otra recomendación para quienes les toca esta parte. O sea, me parece que es importantísimo fortalecer la parte de la regulación. ¿Quién lleva a cabo este tipo de procedimientos? Bueno, miren, la norma 083 dice que la evaluación de la conformidad, que así se le llama a la supervisión, lo debe hacer una unidad de verificación. Esa unidad de verificación debe tener el respaldo, el aval de la entidad mexicana de acreditación. Puede ser una unidad de verificación, una empresa o un profesional, y tiene que cumplir una serie de cosas, ¿no? Pero el problema es el siguiente, dice que debe hacerse la evaluación de la conformidad a solicitud del interesado. ¿Y quién es el interesado? El que opera el relleno. Entonces, pues también muy pocos, o sea, ahora sí que los podemos contar con los dedos de las manos, muy pocos son aquellos operadores de rellenos sanitarios responsables que piden una evaluación, ¿no? Entonces, pues aquí hay un gran vacío. Y finalmente, si existe algún modelo de industria en otros países que tenga como objetivo el tratamiento de residuos peligrosos, que sea rentable y exitosa, sin duda. Pues miren, a tal grado que
un tema importantísimo hace unos 20 años aproximadamente fueron los bifenilos policlorados. Los bifenilos policlorados que, como ustedes saben, pues son aceites muy estables que se utilizaban para diferentes actividades, particularmente los transformadores, pues anteriormente estaban empacados con este tipo de aceites. El problema de que son tan estables que ante una combustión inestable podían generar y desdoblarse en lo que son las dioxinas y furanos, que son pues, agentes sumamente persistentes y carcinogénicos, ¿no? Y permanecen mucho tiempo en la atmósfera. Bueno, México pudo haber creado infraestructura para tratarlos, pero decidió exportarlos y particularmente los exportaba a Francia, a Inglaterra, a Holanda, donde existen este tipo de instalaciones. Entonces, sin duda, es una actividad exitosa y rentable. Pero, ¿qué necesitamos? Nuevamente, vuelvo a lo que yo decía hace un rato, pues que haya credibilidad y certeza y tratar en la medida de lo posible de evitar la competencia desleal. La competencia desleal y la informalidad dan al traste con muchas políticas y con muchas medidas, y aquí es donde tiene que entrar en función la regulación, y esa es la parte que me parece que adolecemos. Tenemos muchas leyes, muchas normas, pero ¿se cumplen? Muchas gracias, maestro. Vamos a darle un aplauso, por favor. Hemos terminado con la sesión de preguntas. Y le queremos pedir al ingeniero Óscar Cepeda Ramos, quien es el encargado de la Dirección General del CENAPRED, pues cierre esta tertulia dándole un pequeño reconocimiento y un mensaje. Muchas gracias. Maestro Jorge Sánchez Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos, no solamente por esta tertulia, sino por los años, más de 20 que ha acompañado el Comité Científico Asesor de Riesgos Químicos y por toda la asesoría que le ha brindado a este centro. Le regalamos también unas imágenes, no son, son sustancias también un poco riesgosas, pero se lo entregamos con mucho gusto y por todo el apoyo que le ha brindado a esta institución. Muchísimas gracias por impartir la plática y con esto estaríamos concluyendo las tertulias de este año. Despedimos a todas las personas que nos siguen a través del canal YouTube de la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias.